Hola, buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a ver una pequeña cápsula acerca de las curvas CEMEL para resumir el contenido un poquito que ustedes vieron esta semana en sus clases de diagnóstico nutricional en pacientes NANEAS. Como ustedes ya saben, entonces, las curvas de CEMEL son aquellas que se utilizan para el diagnóstico nutricional de niñas y niños con diagnóstico de síndrome de Down, ¿sí? Lo primero que podemos ver en estas curvas es que se dividen por sexo, ¿cierto? A las niñas las van a encontrar en este color naranjo y en el caso de los niños los van a encontrar así con el color verde, ¿ya? Otra cosa importante es que estas curvas también se dividen por edades. Vamos a encontrar esta categoría que es de 0 a 36 meses, es decir, hasta los 3 años. Y también vamos a tener las curvas de los 2 a los 20 años. También es importante destacar que estas curvas van desde el percentil 5 al 95 y a medida que vayamos viendo indicador por indicador, vamos a ir viendo en qué rango se dividen las normalidades de estos percentiles, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estas curvas? Vamos a encontrar los indicadores de peso-edad, talla-edad y circunferencia craneana, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar primero a explicar brevemente el peso para la edad, que es la curva que tenemos aquí, ¿cierto? En el caso de las curvas del peso para la edad, recuerden que al igual que en los pacientes sanos, nosotros tenemos los pacientes, el indicador que utilizamos para los pacientes menores de un año, ¿cierto? Cuando nosotros nos movemos dentro de un percentil menor a el percentil 10, es decir, aquí, hablamos de un paciente con desnutrición, ¿cierto? Mientras que si tenemos un paciente que está entre el percentil 10 y el 25, es decir, aquí tenemos un paciente con riesgo de desnutrición. Y si nosotros nos encontramos entre el percentil 25 y el 90, es decir, aquí está la normalidad, ya es un paciente normopeso. Cosas importantes, recuerden que en todos los pacientes ustedes deben construir todos los indicadores correspondientes para la edad. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente menor a un año, deben construir su peso-edad, talla-edad, circunferencia craneana-edad y peso para la talla según OMS, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante hacer este peso para la talla según OMS? Porque si es que a ustedes les da dentro del rango de normalidad, dentro del percentil de peso edad, pero según la clasificación de OMS nos da algún grado de malnutrición por exceso, este es el diagnóstico por el cual nos debemos guiar. Por lo tanto, si nosotros tenemos un diagnóstico de peso talla mayor o igual a más una desviación estándar, vamos a tener un paciente que va a tener diagnóstico de sobrepeso, ¿cierto? Mientras que si tenemos un paciente con una desviación estándar mayor o igual a más dos desviaciones estándar, vamos a tener un paciente con obesidad, ¿ya? Es por eso que es tan importante que construyan todos los indicadores según corresponda. Eso es todo para el peso edad, ¿sí? Para la curva de talla-edad, es súper importante recordar que esta población de pacientes se caracteriza por tener talla baja. Por lo tanto, las curvas de CEMEL se van a utilizar como indicador para toda la infancia, ¿ya? Em, Nuevamente, se dividen aquí, como podemos ver, dentro de los percentiles, ¿cierto? Del percentil 5 aquí al 95, ¿ya? Y los rangos van a depender son distintos a los de peso, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una talla, por ejemplo, que está mayor o igual al percentil 95, estamos hablando de un paciente que tiene talla alta, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una talla que está clasificada por debajo del percentil 5, aquí, es decir, aquí, nosotros vamos a tener un paciente con talla baja. Mientras que la normalidad se mueve desde igual al percentil 5 hasta menor al percentil 95. Es decir, aquí, ¿ya? Normalidad. ¿Ya? Súper importante que recuerden que aquí siempre vamos a utilizar las curvas de Semer, ¿ya? Tienen otra tabla de percentiles de talla edad para la clasificación de los 2 a los 20 años, ¿ya? Luego de talla edad tenemos por aquí la curva, aquí está, de perímetro cefálico y lo único importante aquí
es que tiene el mismo formato que las tablas de peso y de talla edad, las mismas, perdón, el mismo formato que las curvas de peso y talla edad, y la normalidad de esto va a ir del percentil 5, desde aquí, hasta el percentil, a menor al percentil 95, ¿cierto? De aquí a aquí, ¿ya? Aquí vamos a tener la normalidad. Recuerden, como les dije al comienzo, que siempre debemos construir todos los indicadores. Y finalmente quería hacer un pequeño repaso. Les voy a dar vuelta a esta curva de aquí. Aquí. Un pequeño repaso, como les decía, deben construir el peso talla según OMS, deben calcular las desviaciones estándar y las normalidades son igual a lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Desde menos 0,9 a más 0,9. Esa es la normalidad, es decir, esto, ¿sí? Recordar que CEMEL y OMS se complementan, ¿ya? Con los patrones de la OMS con CEMEL se complementan para el diagnóstico de los pacientes. Entonces, recordar que, creo que tenemos aquí peso talla, no sé si por aquí estará la curva de IMC, aquí está. ¿Ya? Recordar que según la edad que tenga el paciente, debemos construir con OMS o peso talla, que fue el que le mostré recién, o bien el IMC por edad en pacientes mayores a 5 años, ¿ya? Todos estos deben ser construidos cuando corresponda para la edad del paciente a partir de la OMS, además de la talla de edad, por ejemplo, de los pacientes mayores a 5 años, ¿ya? Em, Eso es el pequeño resumen que les teníamos acerca de las curvas de CEMEL, de la evaluación para los pacientes con síndrome de Down. Y súper importante, dentro de los conocimientos que sí o sí deben tener, los puntos de corte y entender cuándo utilizamos los patrones OMS y cuándo utilizamos las curvas de CEMEL, entendiendo que ambos deben complementarse entre ellos dependiendo de la edad del paciente, ¿cierto? Em, y eso es por el día de hoy. Esperamos que les sirva esta pequeña cápsula para que puedan repasar un poquito las curvas y nos vemos después en el resumen de la semana. Chao, chao.